Estoy aquí con Pedro, segunda de Pedro. Quiero resaltar algunas cosas. Lo que vemos en segunda de Pedro 1, segunda de Pedro 1 al 11 es que conocer la Biblia es conocer a Dios. Conocer la Biblia es conocer a Dios. Y algunos dicen, pero es más que eso. Y sí, estoy de acuerdo. Pero aquí Pedro está hablando de conocer a Dios por medio de la Biblia. Eso es lo que está diciendo. Entonces, primero, para conocerlo en lo práctico, hay que conocerlo a través de la Biblia. Hay que conocer la Biblia, lo que dice la Biblia de él, para después, en lo práctico, poderlo conocer mejor, es decir, de manera personal. Ahora, Dios le dará a usted todo lo que necesite para vivir esta vida en Cristo, por medio del conocimiento de Dios a través de la Biblia. El pasaje es claro que quiere Dios que nosotros conozcamos la Biblia para poderlo conocer a Él más. De hecho, ¿cómo conocimos la salvación? No fue porque nos hablaron la palabra y nos mostraron versículos. Es de esa manera. Yo sé que es más que solo recibir información. Pero al recibir la información de la Biblia, entonces viene el proceso que Dios mismo inicia con su Espíritu Santo. Ahora en maneras prácticas, ¿qué es conocer la Biblia? ¿Qué es obtener conocimiento? Pues es leer las viejas historias del Antiguo Testamento, es un ejemplo. Leer sobre Caín, leer sobre Abel. Acabo de terminar un libro que tiene 350 páginas y gran parte del libro está basado en historias. Mucho de ese libro está basado en historias de historias del Antiguo Testamento. Y la verdad me sorprendí de todo lo nuevo que pude encontrar y meditar y aprender sobre Dios, sobre las historias mismas, sobre palabras, sobre definiciones, sobre muchas cosas. Me ha cambiado muchos pensamientos en muchas maneras. Puedo decir que conocí más de Dios y más a Dios después de leer varias historias del Antiguo Testamento y tener que pensar en los eventos, tener que meditar en todo eso, masticar las historias, pensarlas, pude conocer más a Dios. No solo por lo escrito, pero también en lo personal. Ahora, muchos toman esto cuando uno habla de conozco más a Dios, he aprendido más de Dios, como que alguien está presumiendo. Bueno, si no me conocen cómo soy y quién soy, no pueden estar seguros realmente de qué estoy diciendo y cuál es mi actitud de corazón. Pero a veces es la tendencia o la manera, está diciendo que conoce más a Dios, que ha aprendido más de Dios, nos está presumiendo. No estoy aquí por eso. He enseñado la Biblia de principio a fin. Esto que escribí, 350 páginas, un libro. Es una historia que nos ayuda a ver el Evangelio de principio a fin. De principio a fin hasta que Jesús asciende, se va el inicio de la iglesia, pero también este libro contiene los eventos finales. Unas maneras muy resumidas, muy sencillas y contando la historia del inicio del fin, vamos a decirlo así. El anticristo, después de eso, y luego el gran trono blanco en Apocalipsis, y la gran ciudad, la nueva Jerusalén, y todo. De una manera resumida, pero está ahí en ese libro. Yo había usado esa metodología de enseñar la Biblia de esa manera, de principio a fin. Ahora, al decir metodología no es decir, una manera de estudio que alguien inventó. No, es que la Biblia así está escrita de esa manera. Está revelada, es una historia que se va revelando de principio a fin, es como una película. Aunque son varios libros, en uno solo, es una biblioteca, sabemos que la palabra Biblia significa biblioteca, que hay varios libros dentro de ella. Sin embargo, es una historia que se va contando y empieza en una cosa y termina en otra, ¿verdad? Entonces, había usado esa metodología, esa manera de enseñar, de ir del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, sobre todo para ayudar a gente
de lugares donde las personas son nativas, tienen su propio idioma, no el español, sino otro idioma. Y su conocimiento de lo que es Dios es muy diferente. Conocen algo de Dios, saben que hay un Dios todopoderoso, pero su conocimiento de su carácter, de lo que Él es y de lo que puede, está tergiversado, está torcido. Han perdido parte del conocimiento de ese Dios eterno y todopoderoso. Ahora, a los vecinos con la música, gracias a Dios. Ahora, el propósito de aprender más de la Biblia, de leer más la Biblia, no es solo tener más conocimiento. La idea es dejar que ese conocimiento se asiente en nuestra alma, baje a nuestro corazón, nuestro espíritu, y que se ponga en práctica cualquier principio o que compartamos el conocimiento para la edificación de la iglesia. Ese es el propósito de que haga su obra en nosotros. Y conozco la reacción de muchas personas cuando oyen la idea de que alguien sepa mucho de la Biblia. Y mucho de lo que pasa a veces es que en realidad no saben mucho de la Biblia esas personas. Saben mucha doctrina, saben muchas cosas humanas, tienen la cabeza llena de información. Ciertas personas están llenas de eso, de conocimiento nada más, de información. Y pueden ser pastores, misioneros, o puede ser una persona común y corriente. No necesita haber sido puesto en un cargo dentro de la iglesia, por así decirlo. Muchos de ellos usan la Biblia o el conocimiento de la Biblia, más bien diremos doctrina, porque doctrina, y tenemos que entender que doctrina no necesariamente es Biblia. Doctrina es enseñanza, son principios, y esos principios no necesariamente salen de la Biblia. Entonces hay doctrinas malas. Hoy se habla, por ejemplo, que en las escuelas están adoctrinando a los hijos con cosas que no. Entonces, doctrina no es algo de la Biblia solamente. La doctrina puede ser para cualquier tipo de enseñanza, cualquier tipo de cosa. Y usan la doctrina para hacer, estas personas a veces usan la doctrina y su conocimiento para hacer sentir mal a las personas, para aplastarlas, para molerlas hasta el suelo, pisotearlas. Y a veces simplemente no sabes qué van a hacer con la Biblia, si solo te van a regañar con ella o están incluso dispuestos a golpearte con ella en la cabeza y noquearte de una vez, porque eres un burro necio que no entiende. Algunos pastores tienen esa actitud, tristemente. Y es porque solo está el conocimiento y a veces ese conocimiento ni siquiera es de la Biblia. De hecho, actúan de esa manera porque no conocen la Biblia. Conocen doctrinas, conocen cosas de hombres, doctrinas que los hombres han inventado y le llaman Biblia, pero no es Biblia. Es conocimiento que hombres han inventado y lo han declarado Biblia, o lo han dicho que son cosas bíblicas que proceden de la Biblia. Y por eso actúan de esa manera. ¿Por qué? Porque lo que enseñan no es de la Biblia. Lo que practican en su mayoría no es de la Biblia. Son doctrinas de ellos mismos, son enseñanzas de ellos mismos, de personas del pasado, del presente, libros de la antigüedad, libros del presente. Y bueno, por no conocer la Biblia, por eso hacen estas cosas. Entonces entiendo la reacción defensiva contra adquirir el conocimiento de la Biblia. Entiendo esa reacción. Y cuando alguien dice, conozco la Biblia, entiendo la Biblia, a ver cómo se va a comportar conmigo, de qué me va a condenar, de qué me va a regañar, cómo me va a golpear, cómo me va a maltratar con la Escritura. Porque muchos la han usado precisamente para manipular masas, controlar masas, y entiendo todo eso. Pero eso no quita el hecho o la verdad que el principio revelado aquí en 2 de Pedro 1:1-11 es que el deseo de Dios nos revela que con el conocimiento de la Escritura el Espíritu Santo tiene la herramienta que necesita para llevarnos a su propósito en nuestra propia vida. Esa es la verdad. Tiene la herramienta no solo para conocer más la Biblia y conocer más a Dios a través de la Biblia, sino también la herramienta para ayudarnos a establecer una comunicación práctica, comunicación con Dios. ¿Y qué quiero decir con práctica? Pues es una relación en vivo y en directo, no solamente una relación o un conocimiento que está en la cabeza,
sé cosas de Dios, una cosa es saber cosas de Dios, y otra cosa es hablar con Dios, relacionarse con Él. Y ahora, para poderse relacionar una persona con Dios, necesita primero nacer de nuevo. De otro modo, complicado, prácticamente imposible, muy difícil de llegar al punto en que Dios nos quiere llevar. Es así de fácil. Si uno no obtiene conocimiento de la palabra, de la palabra, no doctrinas que los hombres han inventado, no doctrinas que vienen en los libros cristianos del cristiano más famoso que usted guste y desee, de cualquier denominación que usted guste. No de esos libros, sino de la Biblia exclusivamente. Complicado llegar a algo si no se adquiere conocimiento de ello. He estado con grupos cristianos donde el centro de sus reuniones no es conocer la Biblia, sino tener comunión. Para ellos darles Biblia a personas, tanta Biblia, o darles la Biblia en sí, como lo estoy haciendo. Ahorita no estoy haciendo Biblia, estoy más que nada argumentando sobre lo que dice Pedro en segunda de Pedro, en la segunda carta, versículos 1 a 11. Llegamos el día de ayer hasta versículo 5 y aún así falta explicar muchas cosas sobre los significados de cada cosa que Dios quiere que añadamos a nuestra fe. Pero estos grupos en los que he estado desde muchos años atrás, ahora no, pero en el pasado sí, grupos de iglesias con jóvenes, donde el conocimiento de la Biblia es aburrido y nefasto. Entonces yo llegaba y sabía que pues eso no iba a llevar a la persona o a las personas muy lejos. Empujaba para llegar al conocimiento de la Biblia. No el conocimiento de doctrinas, sino conocer la Biblia, leerla y meditarla en grupo o en casa. Ahora, ¿qué es la realidad de lo que ha pasado? Esos grupos me veían raro. En aquel tiempo me veían raro, especialmente si tenían jóvenes en sus reuniones. Su plan principal era la comunión, cantos, juego, diversión. Yo creo que muchos de ustedes ya se lo saben y les es familiar. Y no está mal eso, no estoy condenando eso ni estoy diciendo que está mal. Pero si no hay conocimiento de la Biblia, palabras de la Biblia, versículos de la Biblia, memorización de la Biblia, conocimientos profundos de las historias de la Biblia, meditarlas, hacerlas propias, tenerlas en la mente y en el corazón. No se les enseñaba a los jóvenes esto, o no se les quería enseñar porque les era aburrido. Entonces les daban lo que ellos querían, que era básicamente diversión, reunión, comunión, plática, chat, 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 bla, 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 jijiji, jajaja, decimos acá en México. Con los años, ¿qué pasó? Muchos de esos líderes de esos grupos ya no están en sus iglesias. Cayeron en adulterio, en fornicación, en drogas, o simplemente muchos de ellos negaron la fe. Y sus hijos, bueno, si ellos eran creyentes, son. Ahora imagínense esos grupos, y si para ellos, el conocimiento de la Biblia era algo un poco aburrido, nefasto, los hijos, con mayor razón, que no querían el aburrirse con el conocimiento de la Biblia, la gran mayoría de lo que sucedió es que está desviada la gran mayoría de cualquier cosa que sea la Biblia y el conocimiento de Dios. La comunión, las fiestas, los convivios, todo eso no los pudo detener o retener en la fe de sus padres. No pudo retener a muchos de sus padres, a muchos de ellos no estaban, la gran mayoría de sus padres, de sus jóvenes. Con menor razón están los jóvenes, que no estaban recibiendo prácticamente nada del conocimiento de Dios, nada de la Biblia, nada de memorizar, nada de escuchar las historias de la Biblia, porque es aburrido. Si no entendemos la importancia de conocer la Biblia, de meditarla, de conocerla, de memorizarla y seguir y continuar añadiendo más conocimiento de la Biblia, Dios no tiene nada con qué trabajar en nadie, no tiene nada.
con qué trabajar en ninguna persona. Ahí la importancia. Ahora, estoy de acuerdo, tener conocimiento por sí no es seguridad de algo. No es seguridad. Si mucha gente sabe de la Biblia, no quiere decir que va a ser creyente, que va a creer en Cristo y que lo va a seguir fielmente. No es seguridad de eso, obviamente que no lo es. Pero lo que sí es seguro es que hay un gran porcentaje de posibilidades de que una persona que tiene conocimiento de la Biblia pueda conocer a Cristo y que Dios empiece a obrar los planes que Dios tiene para él en su propia vida. Eso es mucho más posible. El porcentaje se dispara a un 70-80% de posibilidades. De otra manera, el porcentaje de rechazar el conocimiento de Dios, de llamar las historias del Antiguo Testamento aburridas, de llamar el estudiar la palabra versículo por versículo, pasar tiempo y meditarla y darle la mayor importancia en una reunión de la iglesia, para que tanto adultos como jóvenes, niños, adquieran conocimiento de Dios a través de la Biblia y luego que eso en el futuro produzca el fruto en sus vidas por la iluminación del Espíritu Santo en sus propias vidas o en nuestras propias vidas. Si no está eso, las posibilidades se reducen prácticamente a cero. Pero si está, las posibilidades oscilan. Se han hecho estudios, no me baso mucho en los estudios de estas cosas, pero se han hecho estudios de cuando el conocimiento de la palabra es enseñado correctamente y fielmente, y que ese es el propósito principal de las reuniones de la iglesia, adquirir conocimiento de la palabra cada vez más y cada vez más. Y que los padres, sobre todo los padres hombres, tienen esa convicción en sus propias vidas y la transmiten a sus hijos. Más del 80% de los jóvenes, sean hombres o mujeres, señoritas, jovencitos, terminarán siguiendo las verdades de la Biblia. Gran parte de ellos serán creyentes y en muchos casos dependerá de la intensidad del compromiso que la persona hace con Dios, no con una religión, no con unos reglamentos que pone una iglesia, sino el deseo personal de cada persona, valga la redundancia. Entre más profundo sea el deseo y el compromiso de un padre varón para empujar a sus hijos, a su iglesia, a lo que sea, a conocer a Dios a través de su palabra y ser fiel y tener ese compromiso, de hacerse ese compromiso a sí mismo. No porque le dijeron que tiene que, sino porque quiere hacerlo, porque ya sabe las verdades de la Biblia. Y aquel que toma esas verdades se las apropia y dice, yo estoy por esto y por nada más en este mundo. Decide hacerlo, quiere hacerlo. Entonces los resultados son que serán parte de sus hijos. Más del 90% de sus hijos terminan siendo creyentes, si no es que todos. Y conozco varias familias. No hay muchas, no hay muchas, pero conozco, cuando digo varias familias, no estoy diciendo que un montón. Que conozco varias familias entre varios grupos cristianos que conozco, donde estos principios sí son enseñados y la gran mayoría de sus hijos, o todos sus hijos, son creyentes y siguen a Dios y conocen a Dios y han terminado siendo unos pastores, otros misioneros, y si unos no son misioneros, están sirviendo en sus iglesias y empujando lo mismo en sus propias familias, no por tradición, no por obligación, sino por su propia convicción. Entonces, eliminando el conocimiento de la Biblia, las posibilidades se reducen prácticamente a cero. Ahora, para que una persona de estas, como estos jóvenes que de las historias que yo hablé, de la historia que yo hablé, de que empujaba y quería que ellos adquirieran conocimiento de la palabra, y no están, en ese caso tendría que ir Dios a rondar por la vida de esas personas, aquellos que tenían comunión cristiana, diversión cristiana y demás, e ir Dios mismo a hacer una labor muy personal en la vida de una persona así, o de todos esos jóvenes que no están, muchos jóvenes de ellos que no están en esos grupos a los que yo estuve asistiendo, ayudando, a veces dirigiendo.
para que Dios los traiga a Cristo por primera vez. Y luego, si ellos siguen añadiendo a su conocimiento, perdón, a su fe, conocimiento, empezará el proceso de una relación viva y eficaz con Cristo, con Dios mismo. Entonces, siga pensando en esto. Ese es el mensaje central de estos primeros 11 versículos, es conocer a Dios a través de la Biblia. Estudiar la Biblia, conocer la Biblia, escuchar historias por más aburridas que nos parezcan. A veces lo aburrido es porque nosotros no tenemos la disposición de aprender o de querer escuchar. Por eso se nos hace aburrido. No queremos llegar a eso, por esa razón se nos hace aburrido. Sin embargo, cuando uno se quita el pensamiento negativo, eso que nos empuja a decir que eso es aburrido, eso no me entretiene, no es una predicación llamativa, no me están hablando, haciendo sentir mis emociones que van y vienen y hacen que me emocione con todo ese griterío, toda esa cosa tan maravillosa de los ejemplos que puso el pastor, el misionero en su predicación. Entonces, por esa razón, lo desecho. Si usted piensa así, tiene que quitarse ese pensamiento y concentrarse en las historias de la Biblia y hacerse a usted mismo un compromiso de conocerla para que entonces Dios empiece a obrar en usted. El conocer más la Biblia, conocer más a Dios a través de la Biblia, cómo lo revela la Biblia, cómo revela Dios, cómo revela la Biblia a Dios. Y después, con la ayuda del Espíritu Santo, vaya y conozca de manera personal lo que la Biblia dice, cómo es ese Dios que la Biblia describe. Que tenga buen día y que Dios le bendiga. Espero que le sea útil todo esto. No fueron versículos, pero son los principios que están en 2 de Pedro 1:1 hasta el 11. Ok, ánimo.